a discutir acerca de algunas cosas de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues hoy este video está dedicado ¿a qué? A esa parte de la optimización restringida, que pues es debido ¿a qué? Al teorema de Lagrange, que pues es un teoremazo como lo comenté en clase, ¿no? Entonces vamos a mirar al menos dos ejercicios que tienen sus detalles, ¿no? En un grupo se empezó a hacer uno, pero bueno, no se alcanzó a terminar. Se estaba pensando el ejercicio y era este, ¿no? El 24, ¿no? De la sección de 12.8 del texto guía, ¿no? Entonces dice así: usa los multiplicadores de Lagrange para calcular el máximo y mínimo de la función f sujeta a la restricción dada. Entonces, por ahí en un grupo quedó pendiente este ejercicio, ¿no? Se empezó a pensar, pero no se terminó, ¿no? Entonces era de f de x y igual a quién, x más y, sujeta a quién, x a la n más y a la n igual a 1, n mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí ya estamos, aquí yo estoy asumiendo que n es natural, ¿no? La parte de acá es que n es natural. Si n fuera real o otro tipo de número, pues puede ser complicado, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues se puede complicar mucho más el ejercicio. Yo estoy asumiendo que estamos trabajando con números naturales, pero n mayor o igual que 2, ¿no? Bien, por la notación que está trabajando el texto guía, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tendríamos una función, es decir, pues tendríamos dos variables reales, una función elevada a otra función real, y pues eso puede complicar más el asunto, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar este ejercicio. Entonces tenemos que tomar esta la función objetivo. Listo. Y tenemos que la restricción entonces está por esta función, ¿no? Entonces x a la n más y a la n menos 1 igual a 0. Bien. Bueno, jóvenes, entonces empecemos a buscar los candidatos. Busquemos los candidatos utilizando Lagrange. ¿Listo? Bien. Entonces recuerden que uno para buscar candidatos mira como si estuviera buscando el recíproco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el recíproco del teorema de Lagrange, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, pero recuerden que de esos candidatos que se generen, solo se van a tomar los que sí sirvan para que el teorema pues esté acorde, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a x es 1, la derivada con respecto a y de f es 1, la derivada con respecto a x de g es n veces quién, x a la n menos 1, y la derivada con respecto a y sería quién, n veces quién, y a la n menos 1. Bien, entonces planteando esta ecuación vectorial, entonces tenemos y las tres ecuaciones que se van a generar, ¿no? Entonces, mantiendo gradiente de f igual aquí en lambda, gradiente de g, entonces tenemos que 1, 1 es igual aquí en lambda veces quién, n x a la n menos 1, n veces y a la n menos 1. Bien, entonces igualando esto, como tenemos una igualdad vectorial, entonces tenemos primera ecuación, 1 es igual aquí en lambda veces n x a la n menos 1, y 1 es igual aquí en lambda, lambda veces n y a la n menos 1. Y una tercera ecuación que es siempre dada por esta restricción, ¿no? Entonces tenemos que x a la n más y a la n menos 1 es igual a 0. Entonces, jóvenes, en funciones de variables siempre tienen que aparecer tres ecuaciones, dos dadas por las ecuaciones, la igualdad de los gradientes, buscando que el gradiente f y el gradiente g sean paralelos, y la tercera dada por la restricción. Entonces, pues le toca a uno buscar en todo ejercicio cuál es la dificultad de Lagrange, pues que puede ser fácil o no tan fácil encontrar esos candidatos, ¿no? Para después mirar cuáles sí son los que efectivamente van a funcionar como máximos y mínimos para aplicar el teorema de Lagrange, ¿no? O que están en el entorno del teorema de Lagrange. Entonces, mirando la ecuación, pues tenemos aquí varias cosas que analizar. Entonces, en clase empezamos a analizarlo desde un punto de vista algebraico, y pues ahí ya toca estudiar lo que un poquito más, ¿no? Entonces, empecemos. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones iguales, entonces voy a empezar por acá. Entonces, 1 igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto genera esta ecuación, ¿no? Entonces, tengan cuidado, jóvenes, ¿no? Lambda, si uno quiere simplificar todo eso, pues ya sabemos que n es mayor o igual que 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podemos simplificar n. Pero lambda no lo podemos simplificar como tal, ¿no? Si lambda vale 0, ¿qué pasa? Si lambda vale 0, pues mire que esta ecuación vectorial, o sea, si lambda vale 0, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿no? Si lambda vale 0, esta ecuación vectorial pues no tiene sentido, ¿no? Porque me daría que 1, 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues
me daría que 1, 1 sería igual a quién, a 0, 0, ¿no? Según esta ecuación vectorial, ¿sí? Aquí lambda se reemplaza acá y pues anula todo lo que esté ahí, ¿no? Entonces esto es contradictorio, ¿no? Esto es una contradicción, ¿no? ¿Sí? Esto es una contradicción, por lo tanto, pues lambda debe ser que distinto de 0, ¿no? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues para que tampoco sea trivial esto, ¿sí? Pues tomamos x, es decir, parejas ordenadas distintas del 0, ¿no? Es decir, que ambas x y y no sean iguales a 0. Porque, pues, bueno, en este caso lo podemos estudiar, ¿no? Cuando x es igual a y es igual a 0, pues f de 0, 0 nos da ¿cuánto? 0 más 0, según la definición aquí de la función. ¿Sí? Y esto nos da que es 0. Entonces ya tenemos un candidato ahí, natural. ¿Sí? Pero entonces la idea es tomar esos para evitar los problemas ahorita con cuentas y demás. Puede ser x igual a 0, y igual a 0, pero no ambos, ¿no? Por ahora partamos de ahí, ¿no? Y vamos mirando a ver qué nos vamos encontrando en el camino. ¿Bien? Entonces, empezamos a resolver y ya tenemos esto que está acá. Entonces esta ecuación esta ecuación que está así, escrita de esta forma, la podemos ahora sí simplificar, porque vamos a trabajar con lambda distinto de 0 y pues n ya es mayor o igual que 2, entonces no hay problema. Entonces tenemos esta ecuación. Y tenemos la restricción que no la hemos usado, ¿no? Es decir, aquí no hemos aplicado aquí la restricción, aquí no, x a la n más y a la n. Menos 1 igual a 0. Entonces hay que aprovechar ahora estas dos ecuaciones para seguir trabajando y empezar a obtener ¿qué? Candidatos. Entonces, por favor, el vidente, bueno, la persona que está viendo este video, por favor note lo siguiente. Entonces ya la n la puedo ver así, ¿no? Aprovechando términos ya la n menos 1 y ya la n, entonces lo puedo ver así, ¿no? Teniendo en cuenta que n es mayor que 1, ¿no? En particular n mayor o igual que 2, ¿no? Entonces y a la que... entonces, n sobre, n sobre n menos 1, ¿sí? Entonces, o bueno, lo podemos ver así en estos términos, pero a ver, más bien. Y a la n menos 1 es igual a ¿quién? Y a la n sobre n menos 1 a la n menos 1, ¿listo? Entonces observen que pues, a ver si ya tengo aquí, a ver si estoy haciendo algo mal, ¿qué estoy haciendo? No, estoy al revés, no, perdón, aquí no es que sino trabajar con y a la n menos 1, que tengo ya aquí un trabajo importante acá, ¿no? Entonces, y a la n menos 1 entonces si simplifico, pero a ver, la cosa, aquí, entonces quiero como tratar de meter y a la n menos 1 en y a la n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues debo escribir y a la n sobre n menos 1, ahora sí. La idea era tratar de meter esta ecuación ahí, ¿listo? Bien. Entonces ahora sí, como n es mayor que 1, pues tenemos eso que está ahí. Y a la n se puede ver como y a la n menos 1 elevado a toda la n menos n menos 1. Aprovechando esta información, ahora sí tomo esta ecuación. Ahora sí ya puedo hacer esto que estaba pensando acá, ¿no? Entonces x a la n más y a la n menos 1 igual a 0, partamos de aquí, entonces utilizamos esta expresión, más y a la n menos 1 elevado a ¿quién? A la n sobre n menos 1 igual a 0, y aplico esto que está acá. Entonces aplico esto que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo x a la n más x a la n menos 1, n sobre n menos 1, perdón, aquí me estaba faltando un número, menos 1 igual a 0, y esto menos 1, bueno, aquí el menos 1, menos 1 igual a 0, entonces ¿qué pasa? Pues tenemos lo siguiente, entonces x a la n más, entonces observen que estos dos se simplifican, y me queda ¿quién? X a la n, ¿no? Menos 1 igual a 0, o sea que tenemos 2x a la n menos 1 igual a 0, x a la n igual a ¿qué? Un medio. Y bueno, jóvenes, entonces de acá pues hay dos posibles caminos, ¿no? Pensándolo ya utilizando cosas de cálculo 1, ¿no? Entonces como utilizando lo conocido, lo que uno, porque ya estamos en una variable, observen que al hacer este procedimiento, ¿cuál es la idea? Entrar en una variable. Entonces en una variable ustedes ya saben que lo importante es cálculo 1 o cálculo 2, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues cálculo 1, ¿qué nos puede decir? Entonces esto lo podemos ver como un polinomio
que es lo que de pronto estaba pensando en clase, ¿sí? Pero entonces en polinomio como que no es breve o fácil de estudiar ahí, ¿no? Por las n raíces, ¿no? Porque otra vez el teorema fundamental del álgebra me hablaría de que tendría a lo más n raíces reales, a lo más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Caería en varios casos, en varias situaciones y creo que complica el asunto, ¿no? Más bien veámoslo tipo logaritmo, ¿sí? Aprovechemos las propiedades del logaritmo natural y pues no trabajemos con el logaritmo base x porque pues se complica otra vez el asunto, más bien trabajemos con el logaritmo natural, aprovechando que pues el logaritmo natural pues tiene que entrar en los números reales, pero hay que tener cuidado, entonces eso es lo que vamos a discutir acá. Entonces con cuidado vámonos por este camino, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta ecuación x a la n igual a ¿qué? Medio. Entonces, jóvenes, x a la n, como está escrito, es mayor que cero, entonces puedo tomar a la función logaritmo e introducir, es decir, hace parte de ¿qué? El dominio logaritmo. El término x a la n, ¿no? Porque ya sabemos que vale un medio y pues eso es mayor que cero. Aplicando propiedades de logaritmo que tenemos n veces ¿quién? Logaritmo natural de x. Bien, entonces ¿qué pasa? Pues igualando esta ecuación, entonces aplicando esto en la ecuación, entonces tenemos que x a la n igual a un medio, aplicando logaritmo en ambos lados, tenemos que n veces logaritmo de x es igual a ¿quién? Logaritmo natural de un medio, que se puede ver como logaritmo natural, o, bueno, de 1, menos logaritmo natural de 2 y esto es menos veces, menos una vez logaritmo natural de 2. Entonces tenemos esta ecuación. Pero entonces, jóvenes, para poder sacar este exponente acá, que es lo que quería hacer, entonces noten que pues aquí lo importante es trabajar con, aquí x, ¿sí? Debe ser mayor que 0, ¿listo? Entonces, jóvenes, noten ahí un detalle importante. Vea que para poder aplicar esa propiedad, y aquí es donde les digo que de pronto no hay tantos casos como acá, con verlo como un polinomio. Entonces, ¿qué pasa? Pues debemos trabajar con, no solamente con x a la n mayor que 0, como está en esa ecuación, x a la n igual a un medio, sino también debemos trabajar con x mayor que 0. ¿Por qué? Porque si no, no puedo sacar el n del logaritmo. Es decir, ya empezamos a hacer una restricción a qué? A los valores de x en el dominio de ¿quién? De la función x más y, ¿no? Entonces, es decir, de la función f, ¿no? No podemos tomar todo el dominio porque pues, si usted mira la función f, el dominio de f, pues es todo R2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí ya tenemos una limitante importante, ¿no? Para poder buscar candidatos, ¿no? Que debe ser que x mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya con esa salvedad, pues analizando un momentico aquí esta ecuación, que es la que está dando la restricción, ¿sí? Mire que tenemos x a la n menos y a la n menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces observen que analicemos aquí un momentico esto, que es de pronto lo que, antes de continuar resolviendo esta ecuación, ¿sí? Analicemos un momentico eso, ¿no? Entonces, déjenme analizar dos cosas. Bueno, despejemos x como por despejar x, ese trabajo algebraico que uno haría así natural, pero ahorita quiero analizar esto que está acá, ¿no? Esto que está acá, esto sí llama poderosamente la atención, porque si yo quiero aplicar esta propiedad del logaritmo, de bajar el n y dejar el logaritmo de x, aquí tiene que ser x mayor que 0, obligado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya miramos ahorita cómo es la cosa. Entonces voy en una dirección, ahora voy en esta, entonces para terminar esta parte, ¿no? Entonces de acá, pues, vamos que logaritmo natural de x es igual a quién menos logaritmo natural de 2 sobre n, n como es mayor o igual que 2, pues no hay problema. Lo podemos poner ahí y aplicamos exponencial, ¿no? Entonces exponencial del logaritmo es igual a quién, exponencial de menos logaritmo natural de 2 sobre n, entonces aquí como esto es x mayor que 0, no hay problema. Y me queda que x es de la forma que menos logaritmo natural de 2 sobre n mayor que 0. Bueno, entonces ¿qué pasa? Pues aquí se pregunta uno, bueno, ¿y x hasta dónde puede llegar, no? Entonces, ¿qué pasa? Mire que aquí ya tenemos la forma como unos candidatos en la variable x, ¿no? Pero sabemos que x es mayor que 0, entonces ahora sí ataquemos esta pregunta. X, ¿será que cubre todos los reales? ¿Mayor que 1, menor que 1, 2, 3? ¿Cuáles? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que ir a la ecuación restricción, ¿no? Entonces, la restricción es esta, ¿no? X a la n más y a la n, ¿sí? Entonces, recordemos acá esto, x a la n más y a la n menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues como x es mayor que 0, ¿qué ocurre con ese término? Se pregunta uno por este señor, ¿no? ¿Sí? Y pues analizando acá lo que está ocurriendo aquí en cuál sería el máximo valor, por favor permítame analizar aquí una cosa, porque mire que ese y pues está relacionado de algún modo con x, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues noten lo siguiente. A lo más que podría valer x, ¿cuál sería el mayor valor de x? Pues pensemos en este límite, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito de e a la menos logaritmo natural de 2 sobre n.
Y bueno, jóvenes, pues eso que está ahí, aprovechando la continuidad del exponencial, pues puedo verlo así, ¿no? Y jóvenes, pues eso que es, esto va para cero, ¿no? Esto va para cero, o sea que esto me queda que e a la 1, e a la 0, perdón, e a la 0 y esto me da que 1, ¿listo? Entonces, jóvenes, a lo más, entonces, ¿qué pasa? En el límite valdría 1, entonces, ¿qué pasa? Pues mire que aquí encontramos una cota interesante para la variable x. X debe ser menor que 0 y no puede ser, es decir, debe ser siempre que menor que 1. En el límite, pues valdrá que 1, en el límite, allá, en lo máximo, allá como en el, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya teniendo en cuenta esa restricción, pues, ¿qué significa x a la n? Pues, jóvenes, por favor, aquí una observación. Si multiplicamos esta desigualdad por x, pues ¿qué nos da? X cuadrado menor que x menor que 1, ¿no? Si sigo multiplicando, ¿qué tenemos? X a la 3 menor que x a la 2 menor que x menor que 1, ¿no? Entonces ahí es donde les decía que era importante para mí asumir n natural, ¿no? Si uno asume que n es un número real, es complicado. Se complica todo lo que está hablando acá, se complica más, ¿no? Entonces yo voy a suponer que ese n es natural, ¿no? El ejercicio no aclara, entonces como por de pronto facilitarse uno la vida, por eso estoy aquí asumiendo que n natural, como lo comenté ahorita aquí en el preámbulo aquí de esta, cuando estaba presentando este ejercicio, porque trabajar con n real puede complicar el asunto, ¿no? ¿Listo? Por las discusiones que hemos hecho acá, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues esto que me está sugiriendo, pues bueno, jóvenes, noten que límite cuando n tiende a infinito de x a la n, ¿qué pasa? Pues esto va para 0, ¿no? ¿Sí? De un número entre 0 y 1, o sea, un número de estas características, pues el límite cuando x tiene, n cuando tiene infinito de x a la n va para 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya teniendo en cuenta eso, ¿qué pasa con y a la n? Pues y a la n es igual a 1 menos x a la n, y si le mete uno el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí ya tenemos, ¿qué? Bueno, pensándolo acá en, ¿sí? Entonces, bueno, o bueno, sin necesidad de límite, yo creo que ya se puede explicar así de una manera intuitiva, ya creo que ya ustedes están. Mire que aquí uno le mete raíz enésima, entonces aquí le mete uno raíz enésima de y a la n, es raíz enésima de quién? De 1 menos x a la n. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene mucho sentido de que esto para aquí menor que 1, ¿por qué? Pues mire que esta raíz no, pues ya no tengo problemas, es decir, si es par, pues no hay problema porque x a la n en el límite será 1. Entonces, ¿qué pasa? El máximo valor será 0. Entonces, no tengo problemas con el n. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bien, ¿no? Entonces, puedo hacer esto. Puedo plantear eso de manera que tranquila. ¿Y qué ocurre con ese límite? Como esto va para 0, pues ¿qué ocurre? El límite, o y, el límite cuando n tiene infinito de y a la n, esto tiene que ser ¿qué? ¿Listo? Porque depende de x a la n, ¿no? Entonces el límite cuando x a la n, cuando n tiene infinito va para 0, pues el límite cuando n tiene infinito de y pues va para 1. Entonces observen que pues ahí está moviéndose, es decir, no podemos salirnos de qué. Entonces, jóvenes, ya uno está pensando y pues teniendo en cuenta que x, pues eso es en el límite, ¿no? Estoy hablando de valores límites. Pues x puede ser 1, si x es 1, pues y vale 0, y x hasta dónde más. Vea que x se está moviendo solamente entre 0 y 1, y pues y también se está moviendo de acuerdo a 0 1, pues estamos pensando ya en este pedazo, bueno, disculpen, estoy pensando que ya en este pedazo aquí nomás, ¿no? Pues aquí, en este cuadrado, ¿no? El cuadrado de 1, 1, ¿quién? 1 menos 1. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya uno, esta parte no la toma, entonces aquí quitamos este pedazo, ya no toma aquí la parte negativa, ¿sí? Porque para evitarnos problemas ahí en sí, y tomaríamos que solamente 1, 1, 0, vea que menos 1 tampoco puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza uno a quitar los pedazos que le convengan y solamente va a construir ¿qué? En ese cuadrito. Entonces, en el eje Y y en el eje X solamente se va a mover ¿a qué? En esta parte que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Esto sería ¿quién? 1, 0, y eso sería ¿quién? 0. Y solamente nos moveríamos ¿qué? En el límite nos estaríamos moviendo acá, ¿no? En la frontera, ¿no? Los demás valores estamos viéndolos ¿qué? Dentro de esta parte. Entonces, jóvenes, pues ya tenemos ahí una restricción fuerte, ¿no? Es decir, la función x más y pues ya no va a estar ¿qué? En todo su dominio, en todo R2, sino que por lo que estamos discutiendo ya está restringida a ese pedazo, a esa región del plano, ¿no? No puede tomarse más, en el sentido de que, pues, esto está buscando que en el límite a lo más x se mueve entre 0 y 1 y pues y se va a mover ¿qué? Entre 0 y 1 también. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay más valores que se van a mover y por otra vez no puedo tomar logaritmos negativos
Por eso es que estaba quitando las regiones, ¿por qué? Por lo discutido ahorita. Entonces, tenemos esa conclusión ahí, ¿listo? Y bueno, jóvenes, ya pensándolo así, pues ya tenemos aquí ya buena información acerca de qué, del tipo de puntos que vamos a obtener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a los candidatos? Entonces, aquí reemplazando aquí en esta ecuación, como x es igual a ¿quién? Ahora sí. Entonces, como x es igual a ¿quién? A un número de la forma e a la menos logaritmo natural de 2 sobre n. Logaritmo natural de 2, recuerden que se puede estimar, ¿no? Con esta integral, ¿no? Es de qué? De 1 hasta 2 de 1 sobre t de t, ¿no? Entonces ahí se puede estimar numéricamente ese valor de esa integral utilizando método numérico. Bueno, si no hay calculadora, ¿no? Si no llega a ser calculadora, pero bueno, eso cualquier calculadora lo hace. Entonces ya tenemos una constante, ya tenemos x a la n. Entonces, ¿qué pasa? Reemplazándolo en esta ecuación, x a la n más y a la n menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues encontramos que, pues, ¿qué? Digamos así que y a la n es igual a ¿quién? 1 menos x a la n, 1 menos, ¿sí? Entonces, tengo esta expresión acá, ¿no? Entonces tengo e a la menos logaritmo natural de 2 a la n elevado a la n, ¿sí? Entonces y a la n es igual a ¿quién? 1 menos. Entonces me queda aquí en e a la menos logaritmo natural de 2. Bien, entonces uno estaba pensando en esta, ¿no? En estas cosas, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces mire que hasta ahora estoy pensando en esto así, ¿no? Pero mire lo que me está dando cuando tengo puntos de esta forma, ¿no? ¿Sí? 1 menos, entonces tengo esto es igual a quién, 1 menos un medio, ¿no? Porque esto es igual a quién, 1 sobre e a la logaritmo natural de 2, que esto es tener un medio, ¿no? Y esto es igual a quién, un medio. Entonces observen que pues ya estamos ahí ¿sí? En esa situación o de esa forma, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí revisando aquí las cuentas, ¿sí? Entonces ya tenemos que esa situación que está ahí, ¿no? Entonces mire que tenemos ya la n igual a un medio. Entonces revisando aquí las cuentas, que no me haya equivocado, entonces, ¿sí? Esto, aquí la restricción es esta, ¿no? Es decir, aquí lo importante es que, ¿sí? X es 1 menos x, sí, x a la n más y a la n igual a 1, ¿no? Entonces estoy bien acá, ¿listo? Bien, entonces x a la n más y a la n igual a 1, ¿no? Entonces esto es tener que, esto mismo, listo, bien. Revisando porque uno a veces de pronto pues se equivoca un más, un menos, ¿sí? ¿Listo? Entonces tengo eso que está ahí, bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues mire que ahorita estaba pensando en 1, ¿no? Sí, ahorita estaba pensando en 1, ¿no? Pero ¿qué significa esto de que ya la n es igual a un medio? Entonces, ¿qué pasa? Pues otra vez estamos en una ecuación muy parecida a esta, ¿no? Mírala, ¿sí? Mire que estamos en una ecuación muy parecida a estas dos, ¿no? Entonces otra vez ya va a ser de esta forma, ¿no? Entonces, e a la quién menos logaritmo natural de 2 sobre n, ¿listo? Otra vez despejando eso. Y entonces nuestros candidatos, ahora sí, nuestros candidatos son de la forma xy igual a quién, e a la menos logaritmo natural de 2 sobre n, coma, e a la menos logaritmo natural de 2 sobre n, ¿listo? Y cuando usted reemplaza en la función, entonces le queda aquí e a la menos logaritmo natural de 2 sobre n más e a la menos logaritmo natural de 2 sobre n. Esto es dos veces ¿quién? E a la menos logaritmo natural de 2 sobre n. Y bueno, jóvenes, si uno piensa en mínimo, ya creo que ya tenemos el candidato ya con f de 0, 0, ¿no? Mire que no podemos hablar de cantidades negativas por esta restricción acá, ¿sí? Mire que no podemos hablar de cantidad de x más y, pues si usted está sumando números positivos, eso no puede ser negativo. Y ya tenemos esta expresión que está acá. Si hacemos este límite, ya sabemos que este límite e a la menos logaritmo natural de 2, esto va para ¿qué? 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que el máximo que puede tomar f de xy en el límite es 2 cuando n tiende a ¿qué? A infinito, es decir, no lo toma puntualmente, pero en el límite lo va a tomar. Entonces, ¿qué pasa? Pues mire que hay un valor máximo ahí acotado con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a lo más, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos ahí una expresión de ese estilo, ¿no? Entonces observen lo que hemos llegado y pues con Lagrange ahí tenemos ahí una cosa interesantísima aquí, ¿no? ¿Listo? Bien. Y bueno, jóvenes, pues eso sería como la situación ahí, ¿no? ¿Listo? Bien. Bueno, con respecto a este ejercicio, ¿no? ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, acá en GeoGebra hacemos ahí una exclusión. Entonces, vamos aquí a gráficos 3D. Pero entonces aquí solamente quiero manejar que, entonces, región, está región no. Entonces, bueno, aquí sería quién, y solamente, ¿qué función? Función extremo, extremo no, pero aquí el problema es que lo están teniendo como una función de una variable, ¿no? Entonces f de x, y es igual a quién, x más y, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos manejando ¿qué? Aquí este pedazo que está aquí de plano, ¿sí? Es un plano ahí, ¿sí? Ustedes se dan cuenta. Una cosa es que se comporta como si fuera un plano, ¿no? Y pues estamos manejando ¿qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el término f11? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues, mire que puntos de esta forma, vea que a lo más llegan a 2, ¿listo? En el límite, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Habrá otro punto que tome esos valores, entonces ahí el detalle es que, pues, no he estado pensando cómo hacer eso en GeoGebra para ir desplazando deslizadores para que vayan reemplazando, ¿no? De pronto lo que puedo hacer es esto, ¿no? Voy a tomar aquí un deslizador, R, lo voy a tomar de 0 a 1, ¿no? Y propiedades, deslizador. Aquí lo coloco de 0 a 1 y le coloco aquí. Listo. Bien, de 0 a 1. Otro deslizador para Y. O bueno, lo puedo hacer con el mismo, ¿no? Pero entonces la idea es que no sea, que no vayan avanzando igual, ¿no? Por eso le coloco otro deslizador, ¿no? Ese será. Porque si coloco un mismo deslizador puede ser que GeoGebra lo engañe a uno en el sentido de que van siendo el mismo número, ¿no? La idea es que sean a distinto ritmo, a distinta situación, ¿no? 0 a 1. Listo. Bien. Y esto, tomamos que el punto A, entonces voy a tomar que esto, a ver, el punto de coordenadas, a ver, ¿cómo será eso? Entonces, R, S, F de R, S. ¿Listo? Bien. Así, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Bien. Así como está. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues, y aquí ya lo tenemos, aquí gráfica, aquí se está viendo, ¿no? Ahí está en la función, ¿sí? Listo, aquí nos hace como un poquito. Listo. Y pues, ¿qué más tenemos? Y ya pues sería dar esta forma, ¿no? Listo. Entonces empieza uno a moverse en esa restricción y entonces ¿qué ocurre? Pues, ¿sí? Empiezan los puntos a moverse ahí, ¿sí? Y esa es la idea, ¿no? Que trabajen así de manera distinta, no tienen que ser un número, sino que se van moviendo ahí de, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues Lagrange funciona en ese sentido, ¿no? Bien, para estas cosas, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues con mucho gusto en la red de asesoría hablamos, ¿no? Entonces, y debido a estas razones que les he expuesto acá, por favor estudien estas cosas. Lagrange tiene ejercicio así, ¿no? Vea que este ejercicio lo preguntó alguno de ustedes de manera que natural. Y sí, es decir, no es extraño que hayan ejercicios así como bien conceptuales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues, en ese sentido, pues tengan cuidado con Lagrange, ¿no? Le toca no estarlo pensando, pues eso es lo que he pensado ese ejercicio hasta ahora, ¿no? Hasta el momento. No he encontrado otro valor máximo, ¿no? Es decir, que un valor que, teniendo en cuenta este problema, que se pueda tomar, obviamente, en esta restricción, de esta función, esta restricción, que sea mayor que 2, ¿no? Porque si usted mira la función, pues si no mira en todo su dominio, sí se puede extender, pero recuerden que está restringida ¿a qué? A la condición x a la n más y a la n menos 1 igual a 0, ¿no?
Que bueno, eso si lo miran, pues, si lo miran sin contexto, pues eso sería como trabajar con, se puede trabajar con números negativos, sí, pero entonces, ¿qué pasa? Pues habría que tener cuidado, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que mirar entonces el valor absoluto que ocurre, ¿no? ¿Sí? Pero mire que la gráfica está sugiriendo que si yo me salgo de ese de ese cuadrante donde, primer octante, es decir, si me salgo aquí, este es el primer octante, ¿no? X y Y positivos, ¿no? Si me salgo de ese octante, pues los valores de la función van a ser negativos, ¿no? Entonces ya estoy buscando, ¿qué? Mínimo, ¿no? Y pues ahí lo que está sugiriendo es que el mínimo ahí en ese pedazo que estamos hablando es cero, ¿no? Que mide justamente este por acá. Entonces, las cuentas concuerdan, o el gráfico concuerda con las cuentas que hemos hecho. Entonces, eso es una primera como componente de elección de qué? De Lagrange, ¿listo? Bien. Bueno, ahora discutamos cosas geométricas que, como les comenté, Lagrange también permite solucionar muchos ejercicios que van en conexión con, ¿qué? Con lo que ustedes han visto en cálculo 1, cálculo 2, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas cosas. Voy a volver al plano. ¿Listo? Bueno, voy aquí al plano. ¿Listo? Entonces, jóvenes, voy a tomar aquí un punto cualquiera. Pero entonces me voy a concentrar aquí solamente aquí en el primer cuadrante, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí. ¿Listo? Voy a tomar un punto cualquiera que lo pueda mover, ¿no? O sea, que esté libre, ¿sí? Que no esté sujeto a, ¿qué? A algún objeto, ¿no? Y voy a tomar una recta que pase por el punto. Entonces, recta. Entonces aquí me está pidiendo dos puntos, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hacemos. Parece ser que sí, por lo que, bueno, por el axioma este de la geometría clásica, una recta está caracterizada por dos puntos. Entonces, analicemos situaciones posibles, ¿no? Viéndolo desde cálculo 1, ¿sí? Una recta que pase por ese punto A tiene tres posibilidades, ¿no? Tiene pendiente positiva, tiene pendiente negativa, tiene ¿qué? Pendiente cero, ¿no? Entonces analicemos una pendiente positiva. Entonces voy a tomar aquí un punto, ¿sí? Entonces voy a tomar aquí un punto, por ejemplo, que le digo yo, que se mueva libremente. ¿Será que lo mueve libremente o no? Bueno, entonces tenemos otro, bueno, entonces que sea, hasta ver aquí en rectas que tiene, a ver si mi idea es hacer lo que sea pendiente positiva, pero no tiene que ser con el origen, ¿no? Bueno, a ver, tomemos un punto cualquiera por acá. Entonces, así, ¿no? Bien, ¿listo? Y este también se puede mover ahí, ¿no? Es decir, no, pero entonces lo voy a hacer por acá o por aquí, ¿sí? Pero entonces la idea es que me quede una pendiente positiva, ¿no? Entonces, en el sentido del cálculo, ¿no? Entonces, recta que pase por estos dos puntos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿qué pasa? Si uno mira la intersección o el área que genera esa recta en el primer cuadrante, notemos que pues tenemos una ecuación de una recta, ¿sí? Con pendiente positiva y pues esta área, ¿sí? Pues esto ya se puede ver como una función, se puede despejar allí en términos de x y se puede calcular esta área utilizando una integral impropia, ¿no? Jóvenes, pues esa integral impropia tiene que diverger, ¿no? Es decir, esta área, no, esta área que es infinita, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una pendiente negativa? Entonces, si tenemos una pendiente negativa, noten que se generan dos regiones, ¿no? En el primer cuadrante, ¿no? ¿Sí? En el primer cuadrante, ¿no? Es decir, lo que quiero comentar ahorita, pues, bueno, o enfatizar es que cualquiera de estas dos áreas tiene que diverger, ¿no? La integral impropia que uno plantea, ¿no? Si yo tomo un área, por ejemplo, bueno, antes de hablar de la negativa, si tomo aquí un área horizontal, una pendiente cero, ¿sí? Pues ambas regiones también tienen que área infinita, ¿no? Si uno coge esto y lo desplaza, pues esa integral que diverge, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tomamos aquí una ¿qué? Un área negativa. Mire que el primer cuadrante se divide en dos regiones, una que tiene área infinita y una que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora sí viene, esto pues genera preguntas muy buenas y que ustedes de pronto cálculo 1, si las pudieron hacer, eran consideradas muy difíciles de resolver, ¿no? O preguntas ya con cierto nivel, ¿no? Da un punto, por ejemplo, como el punto A, este punto B lo utilizas para construir la recta, ¿no? Da un punto A, ¿qué recta hace que el área que se genera acá en el primer cuadrante sea mínimo? Entonces, por ejemplo, eso es una pregunta fuerte que pues, en cálculo 1, si uno no tiene más elementos sino solamente la derivada, puede ser tedioso de hacer, ¿no? Porque pues ya tenemos que mirar estos cortes de acá con los ejes y calcular el área de este triángulo, ¿no? Puede ser difícil, ¿no? Puede, ¿no? No estoy diciendo, no, lo invito al que esté viendo este video que por favor lo intente solamente con cálculo 1, ¿sí? Las herramientas de cálculo 1. Entonces da un punto cualquiera en el primer cuadrante
la ecuación de la recta que hace que esta área sea mínima, ¿no? ¿Sí? Entonces ya estamos en un problema de optimización allá, ¿sí? Pero ¿qué pasa si lo pensamos como funciones de dos variables? Mire que una recta se puede ver como una función de dos variables, o bueno, las curvas de nivel de una función, o específicamente, ¿sí? Las curvas de nivel de la función de dos variables, y pues miramos alguna restricción que esté sujeta a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues viéndolo así como está, pues la función que yo tomaría es una función área, ¿no? Mire que hay una función área acá, y restricta a quién, pues a la ecuación, a la recta que está acá, ¿no? Porque la recta es la que está dando, ¿qué? El valor de área, ¿no? Si yo estoy moviendo acá, mire que el área no pasa más de la recta, ¿sí? Obviamente esta área no, estoy hablando de esta área aquí encerrada en el primer cuadrante, este triángulo rectángulo que se forma acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues pensemos un poquito en un ejercicio de esos, y pues ahí les quedará varias preguntas a ustedes acerca de lo que el alcance que puede tener, ¿qué? Los multiplicadores de Lagrange, ¿listo? Entonces, y eso es lo que se llama, ¿qué? Optimización restringida. Eso usted sea que una función. ¿Y por qué se utiliza Lagrange? ¿Y por qué no utiliza el método de la segunda derivada? Porque hay funciones que usted necesita restringir. No puede dejar que crezcan o decrezcan todo lo que ellas quieran, ¿no? Tienen que ser controladas, ¿no? Entonces, estamos pensando en cualquier punto, ¿sí? X y Y, cualquier punto acá, RS, ¿sí? Para no, o AB, como quiera llamarlo, ¿sí? Bueno, voy a llamarlo RS para las ecuaciones de las rectas, pues sean las que ustedes conocen allá de álgebra lineal, ¿no? Y pues aquí necesitamos una ecuación que ya sabemos que es de esta forma, ¿no? Disculpen, aquí voy a hacerlo aquí más pequeñito para que no me quede tan el pulso tan, ¿sí? Por acá. Voy a hacer aquí una recta que toque aquí, acá, una recta lo más posible, ¿no? Que sea una recta lo mejor posible, ¿no? Entonces este triángulo que se forma acá, que es el que me interesa, ¿qué? Minimizar, ¿no? Dado un punto, que me den un punto cualquiera. Entonces, lo que es dado es esto, ¿no? Dado RS, yo lo estoy, obviamente lo dejé algebraico como para inducir el problema, ¿no? Pero usted debe tener que un valor preciso, o sea, puede ser cualquiera en el primer cuadrante, ¿no? En cuadrante uno, pero no que la idea no es moverlo, ¿no? No hacerlo como un límite o algo así, ¿no? Simplemente usted toma cualquiera, pero lo fija, ¿no? ¿Sí? Cuadrante uno, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues R es mayor que cero y S es mayor que cero, ¿no? Pues partiendo de ahí, ¿no? ¿Listo? Entonces, dado este punto acá, pues esta recta que pasa por él, que ya saben que tiene que tener una pendiente negativa según el cálculo, así como usted lo vio, y esta región que está acá, ¿no? Entonces, que minimiza esta área, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahí empezamos a pensar qué podemos hacer para esto, ¿qué? Poder plantear estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí es donde uno empieza ya a tener cuidado, empieza a plantear situaciones así, ¿no? Bueno, jóvenes, en álgebra, ¿en qué? En cálculo, pues ustedes, o en cálculo en álgebra, ustedes le hablan, en cálculo, pues ustedes les decían allá, pues bueno, cálculo uno, ¿no? La recta la puedo escribir así, como mx más b, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues ambas notaciones, ¿sí? Tienen aquí, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos pensarlo así, una notación de ese estilo. Y pues trabajando de esa manera, entonces, ¿qué pasa? Si pasamos por el punto RS, entonces tenemos que punto pendiente también, ¿no? Entonces, punto pendiente que me diría y menos S es igual aquí en la pendiente de X menos R, ¿no? Y pues ahí despejamos. Entonces, MX menos MR, ¿sí? ¿Sí? Y Y es igual a quién? MX más S menos MR, y pues eso es lo que llamaban ustedes allá el B, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Mire que ya empezamos aquí a trabajar con muchas letras, ¿no? Entonces, de pronto una forma de cómo, ¿sí? De cómo estudiar esto mejor o cómo reescribir esta ecuación. Escribamos la ecuación de una recta de una manera más sencilla en la cual no tengamos que lidiar tanto con los cortes, ¿no? ¿Por qué? Pues la idea, ¿cuál es? Pues, ¿esto qué? Debemos, los coeficientes que tengan y demás, pues mire que esto no, ¿sí? ¿Esto qué? Pues debe ser lo más sencillo posible. Me explico. Si los escribimos así, ¿qué pasa con los cortes? Mire que aquí está escrito así, ¿no? ¿Qué pasa cuando X es igual a cero? Lo que quiero decir es la escritura, ¿no? Y es igual a quién? S menos M por R. Eso, es decir, con tantas letras eso puede ser complicado. O al revés, ¿no? Si Y es igual a cero, pues despejar X es igual a quién? MR menos S sobre M, ¿no? Entonces, eso puede ser que tedioso, ¿no? Entonces, más bien, busquemos una forma de presentar la recta que no es usualmente esta, ni tampoco la que ustedes vieron en álgebra lineal, que ustedes les decían allá que esto era la forma X más BY igual a C, ¿no?
Entonces busquemos una forma de simplificar eso de tal manera que las cuentas o los cortes sean sencillos de calcular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, jóvenes, pues aquí les planteo lo siguiente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa situación ahí, entonces, pues, digámoslo así, entonces hagamos que esto sea uno, ¿no? Entonces, divido y entre, ¿quién? S menos mr igual a quién? M sobre S menos mrx más 1, ¿sí? O despejado de otra manera, ¿sí? Y sobre una constante B, por ejemplo A, B, o C, o C, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Y sobre una constante B más X sobre una constante A sea igual a 1. Esta es una forma que no es usual de presentar una recta, pero ¿para qué simplifica? ¿Para qué sirve? Cuando X es igual a 0, ¿qué pasa? Pues Y es igual a quién? A B. Mire que simplifica las expresiones, ¿no? Cuando Y es igual a 0, si Y es igual a 0, ¿qué pasa? X es igual a quién? A. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea de esto? Pues presentar una recta de tal manera que tenga un corte acá que se llame A y un corte aquí que se llame B, ¿no? ¿Listo? Esa es la idea. No es más, simplemente que pues tengan cuidado. Uno a veces cuando le enseñan formas de escribir una recta, yo no recomendaría escribir tantas letras porque puede ser complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí la idea que es, teniendo esa, ¿y para qué si quiere simplificar eso? Pues jóvenes, quiero calcular área, ¿no? Entonces, ¿qué pasa pues? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Área, minimizar área, triángulo, restricta a la recta. Porque la recta es la que no está dejando que el triángulo pues sea infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el área del triángulo que es igual. Pues así con esta notación, pues sería igual a quién? A por B sobre 2, ¿no? Que eso es lo que quería comentar acá, ¿no? Mire que queda más sencillo. Si uno me pone a calcular con otras expresiones, puede quedar más difícil, ¿no? ¿Y restricto a quién? Restricta, ¿sí? Pero aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues noten que aquí ya no, aquí como ya me interesan estas variables, estos valores de A y B, que tampoco los conozco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues cambiemos las variables, hagamos que Y y X sean, ¿qué? Por ahora unos parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Pues restricta esta expresión, ¿no? G de AB igual a quién? 0. ¿Y quién es G de AB? Entonces, X sobre A más Y sobre B menos 1 igual a 0. Entonces, mire que función restricción, entonces lo voy a llamar F de AB. Función objetivo, esta es función objetivo. Y esta sería la restricción. Dada esta restricción con parámetros X y Y, ¿no? X y Y, pues parámetros, ¿no? Entonces uno a veces cambia las formas de pensar las cosas por lo mismo, ¿no? Y la idea es que se simplifique la notación, ¿no? Entonces jóvenes, pues ya con esta forma de aquí, pues la idea es buscar qué formas generales de encontrar ese punto, es decir, dado ese RS, pues que el área se minimice, ¿no? Dado esa recta que está ahí, o la ecuación de la recta que hace que el área se minimice, que eso es en palabras lo que estamos escribiendo ahí, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, espero que se haya entendido lo que he hecho acá. Uno está acostumbrado a que está manejando las variables X y Y, aquí lo que hice fue pues dejar esas variables X y Y quietas un momento, porque las quiero reescribir en términos de quién, de esas medidas especiales A y B. Y por eso se buscó una forma de presentar la recta lo más sencillo posible. ¿Listo? Bien. Entonces ese es el asunto acá. Entonces a veces cuando ustedes estén leyendo ejercicios o lean, por ejemplo, videos en internet, a veces les van a salir con esas técnicas, ¿no? Y esto es una técnica que se utiliza bastante en optimización, ¿no? Para poder, ¿qué es? Simplificar cosas. Entonces tengan cuidado que el área de la optimización es un área de matemáticas que trabaja bastante con la imaginación o con la forma de resolver ejercicios, ¿no? Entonces, por favor, para que vayan pensando en aplicaciones de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo trabajé con esta, pues funciona B sobre 2, pero bueno, puedo trabajar con esta también, ¿no? Si alguien quiere decir, profesor, ¿se puede trabajar con esta? Se trabaja más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque se evita uno ese... ¿Por qué no trabaja con el 2? Porque si minimizo A por B, minimizo A por B sobre 2, ¿no? ¿Sí? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Pues uno puede trabajar con esa para que sea inclusive más sencillo de calcular. Eso es lo que quiero decir. Mire que no hay una forma, ¿cómo se llama eso? Única, estricta de plantear estas cosas. Entonces, mire que eso es lo bonito, o eso es lo que hace interesante y llamativo para algunas personas estudiar optimización. Hay gente que la pasa estudiando toda la vida optimización y eso es lo que... Hay gente que estudia optimización en matemáticas
Y pues sí, mucho ingeniero pues termina estudiando esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente que pues suceden este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Trabajemos con esa función objetivo para evitarnos el problema con el medio si trabajemos con esta forma de ¿qué? De restricción. Entonces, ¿qué pasa? Pues hagamos Lagrange. ¿Listo? Busquemos los multiplicadores de los candidatos y para utilizar ¿qué? El teorema de Lagrange. Entonces, f de a, mire que la variable son a y b, ¿no? Entonces, en f de a vale b y f de b vale ¿qué? A, ¿no? Y g de a, la deriva parcial de g con respecto a, ¿cuánto vale? Entonces vale que x, menos x a la menos 2, ¿sí? ¿Listo? Y g de b vale que menos b, menos y, menos y, menos y, menos y. Entonces, menos y, ¿quién? B a la menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora sí planteamos la ecuación vectorial. Gradiente de f es igual a quién? Lambda gradiente de g. Entonces tenemos que b, a es igual a quién? Lambda veces quién? Menos x a la menos 2, menos y b a la menos 2. Y pues y esta ecuación unida con quién? Con esta restricción. Entonces, x sobre a más y sobre b menos 1 igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues igualando, empezando a resolver, mire que esto me genera tres ecuaciones, ¿no? Primera ecuación, b igual a quién? Menos lambda x a la menos 2. Segunda ecuación, a es igual a quién? Menos lambda y b a la menos 2. Y tercera ecuación, esa restricción que está ahí, ¿no? X sobre a más y sobre b menos 1 igual a 0. Y otra vez trabajamos con ¿qué? Tres ecuaciones que vamos a resolver. Toca resolverlas como uno puede, ¿listo? Bien. Entonces ahí ya tenemos información suficiente, o bueno, empieza uno a pensar aquí cómo solucionar esas cosas, ¿listo? Y otra vez, esto no hay una única forma de hacerlo, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, una forma que yo pensaría para solucionar ese ejercicio es reemplazar, como tenemos menos lambda en ambas ecuaciones, pues menos lambda en una, en la otra, ¿listo? Entonces, ejemplo, tomo y después utilizamos ¿qué? En la que tenemos ahí, ¿listo? Aquí. Entonces, por ejemplo, tomando esta ecuación y despejando menos lambda, ¿qué tenemos? Entonces tenemos b sobre x a la menos 2. Entonces, obviamente, aquí ya estamos partiendo de que a debe ser distinto de 0, x distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con A0? Pues miren que si yo tengo esta forma acá, mire que ya, pues, naturalmente no puede ser que A igual a 0 y listo, ¿bien? Ya por lo que hemos hablado. Entonces, ahora sí teniendo esa información ahí, la tomo y la busco colocar acá, ¿listo? Entonces, A es igual a ¿quién? Menos lambda, que sería ¿quién? B sobre x a la menos 2 veces ¿quién? Y b cuadrado. Y bueno, y simplifiquemos acá a ver qué pasa. Entonces, esto es lleno. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Este se opera con este, me queda ¿quién? B a la menos 1, y x a la menos 2. ¿Listo? Bien, paremos ahí y miremos esta restricción que tenemos acá. Mire que en esta restricción tenemos es x sobre a, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues multiplicando por... bueno, entonces mire que aquí podemos tener esto, ¿no? Mire que aquí puedo buscar y sobre b, puedo buscar y sobre b o puedo buscar x sobre a. Vea que puedo despejar aquí, mire que ya tengo aquí y sobre b. Mire que y sobre b, ¿quién es? Es decir, 1 sobre x a la menos 2 y sobre b, es eso que está ahí, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Despejo y sobre b, ¿no? Y sobre b es igual a ¿quién? X a la menos 2 por a, ¿listo? Bien, multiplicado por quién? Por a, ¿no? Sí, esta cosa, todo esto multiplicado por esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que y sobre b es igual a ¿quién? X sobre a. Mire que me queda a la menos 1 acá, ¿no? Y bueno, jóvenes, ya teniendo esta super información, pues ahora sí reemplacémosla acá, ¿no? Entonces tomo cualquiera de esas. Entonces, x sobre a más x sobre a menos 1 igual a 0. Recuerden que era esta ecuación, ¿no? X sobre a más y sobre b menos 1 igual a 0. Pues como y sobre b es igual a x menos a x sobre a, perdón, pues se tiene eso. O sea que 2 veces x sobre a menos 1 es igual a 0. 2x sobre a es igual a 1.
X es igual a quién? A medios. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo esta información, pues ahora sí despejemos la otra, ¿no? Y mire que, pues, ¿qué tenemos? Como Y sobre B es igual a X sobre A, ¿y X sobre A quién es? Pues mire que acá X sobre A también es un medio, ¿no? Se puede ver así. Y si Y sobre B es igual, pues Y sobre B es igual a ¿qué? Un medio, ¿no? O sea que Y es igual a ¿quién? B medios. Y bueno, jóvenes, con esta información ya tengo que expresiones que ya puedo usar por acá, ¿no? Vea que si ya tengo la función x igual a medios y y igual a b medios, pues mire que aquí esta ecuación de esta recta, pues ya tenemos que una expresión importante, ¿no? Y ya podemos que empezar a qué? A calcular las expresiones, ya sea la que queramos. A igual a, entonces por ejemplo, volviendo aquí a la ecuación original, es decir, aquí ya no me sale el contexto, mire que si ya volvemos a las variables originales, y igual a quién, b sobre b, x igual a sobre a, y teniendo en cuenta esta área, mire que a la podemos despejar, ¿no? A vale ¿qué? 2x y b vale ¿qué? 2y. ¿Listo? Bien. Entonces ya con esta información, pues ya tenemos aquí lo que pues, estaremos buscando acá, ¿no? ¿Sí? O la información que necesitamos, ¿no? Es decir, el área sería igual a quién? A por b sobre 2 sería igual a quién? 2x por 2y sobre 2. Es decir, que me haría que 4x por y sobre 2, me quedaría aquí en 2 veces quién, x por y. Y si tenemos que el punto RS está en la recta, ¿qué? X sobre A más Y sobre B igual a 1, sí, así la escribí, ¿no? Pero que a veces puede uno confundir que los coeficientes Y sobre B más X sobre B, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues debe satisfacer esa ecuación, es decir, ¿qué significa eso? Que R sobre A más S sobre B debe ser exactamente, ¿qué? Igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el área mínima, dado el punto que nos den, ¿sería quién? ¿Qué? X igual a quién? A es igual a quién? 2XY, entonces RS, ¿no? Entonces sería quién, el área sería quién, 2 veces quién, R por S. Entonces, ¿qué pasa? Si nos dan una coordenada, podemos encontrar que el área mínima sería 2 veces quién, R por S. Vamos a mirarlo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a construir aquí, aquí a cerrar de nuevo. ¿Listo? Entonces tomo aquí el primer cuadrante, tomo un punto cualquiera, ¿no? ¿Listo? Y pues creo que una ecuación, entonces mire que esta es la ecuación, ¿no? Entonces voy a crear esta recta. X sobre, ¿quién? Bueno, aquí necesito en términos de R y S, ¿no? Que ese sea, perdón. Pues aquí necesito escribir esto en términos de R y S, ¿no? Entonces aquí que tengo, X es igual a quién? A medios. Y aquí necesito que expresar eso en términos de RS, ¿no? Entonces mire que tengo esta expresión que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puedo, a ver, ¿cómo la escribo? ¿Sí? Necesito la ecuación de la recta que pase, que tenga esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y igual a quién? B medios, a medios, a esta expresión que está acá, ¿no? Entonces, a ver cómo la escribimos aquí en GeoGebra bien, ¿no? Entonces, necesito esos puntos, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para qué? Y justamente qué. Entonces, voy a escribir, a ver aquí. Entonces, voy a escribir así, ¿no? X dividido entre quién? X de A más Y dividido entre Y de A, el punto que estoy tomando, se igual aquí en A1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Así como está, mire que esa ecuación no pasa, es decir, el punto que está ahí, mire que uno estaba pensando que no, es que aquí algo está pasando con los coeficientes porque uno pensaría que es x de a, y de a, ¿no? Necesito que pase por este punto que está acá, entonces, ¿qué tomé mal? Espere. Aquí estamos en ese problema ya que, como estoy aquí tomando aquí los recíprocos, espera un momentico, aquí busco que, entonces aquí voy a plantear esta, bueno, aquí lo que va a hacer es una pequeña mini trampa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues voy a aprovechar estas formas, ¿no? Porque así escrito como está, ¿cómo hago para escribirla de esa forma, ¿no? Es decir, la ecuación que tenga la forma y sobre a, ¿quién sería a en este caso, no? Entonces sería 2 veces x, 2 veces y, ¿no? Y si yo quiero escribir eso, entonces sería 2 veces a, vamos a colocarlo así. Entonces
Te voy a escribir así, teniendo en cuenta la información que tenemos ahí, 2 veces A, esta que estamos aquí, ¿sí? Ahora sí, listo. Entonces, jóvenes, importante esta trampita que está acá, esta que está aquí, ¿no? Esta, pues, porque uno aprovecha la información que tiene, ¿no? Como XRS, pues, está en la recta, pues debe satisfacer también esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues debe tener esta forma. Pues ahí tenemos nuestra ecuación de la, ¿qué? De la recta que pasa por el punto, ¿no? Que esté yo haciendo, ¿no? ¿Listo? ¿Y qué ocurre? Pues usted garantiza que es una pendiente negativa y miremos los cortes con los ejes, ¿no? Entonces voy a intersección eje Y con intersección eje X. ¿Listo? Entonces tengo que interseca 10, 4, 9, 8. Listo, ahí encontré los cortes. Y ahora que calculo el 0, 0, voy a colocar aquí el origen. 0,0. ¿Listo? Y ahora coloco que este polígono, ¿no? Entonces polígono que se forma acá. ¿Listo? Bien, y ahora calculo esta área, ¿no? Área de este objeto. ¿Listo? Entonces el área de este objeto, según esto, es que 51.356, ¿no? Y aquí hemos dicho que era nuestra fórmula acá para calcular el área en estos casos. 2 veces quién R por S, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale 2 veces? 2 veces X de A por Y de A. ¿Listo? 51.376. Entonces observe que ya está coincidiendo, ¿no? Todo está coincidiendo y todo está bien, ¿listo? Bueno, jóvenes, entonces bienvenidos al mundo de la optimización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy moviendo aquí el punto, ¿sí? Y observen que ese triángulo que está ahí, que se está formando, que obviamente solamente cumple el primer cuadrante, ¿no? Si usted ya cambia de cuadrantes, pues ya puede pasar otras cosas, ¿no? Y es más, genera eso preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si cambia de cuadrante, ¿no? Entonces, ejemplo, si yo hago esto, mire que pues ya el área, pues ese número que está abajo no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo uno cuadra esas cosas, ¿no? Bien, entonces le toca a uno tener más cuidado, ¿listo? Pero aquí en el primer cuadrante, pues ya todo está funcionando bien, ¿no? ¿Listo? Bien. Bueno, jóvenes, ¿y qué pasa si busco aquí la horizontalidad? Pues mire que, sí, digámoslo así, el triángulo no lo deja por lo mismo, ¿no? Porque se está buscando, ¿qué? Una región plana de sentido. ¿Listo, jóvenes? Bueno, yo espero que este video les haya servido, ¿sí? Les haya servido, entonces miren lo que hace uno cuando uno está, ¿qué? Estudiando estas cosas, y empieza a generarse preguntas, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá, no? Esto en los demás cuadrantes, ¿qué ocurre? Bueno, es una buena tarea para ustedes, ¿no? Ahí para que practiquen optimización y todos los problemas que pueden haber. Entonces, yo no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Yo estoy diciendo es que le toca a uno ahí, pues, estar pensando estos ejercicios. Y bueno, espero que con este video se den cuenta que para algunas personas es fascinante esta área de las matemáticas por los detalles que hay detrás y por todas las herramientas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un ejercicio. Jóvenes, espero que les haya servido ese video. Muchas gracias por su atención y bueno, por favor, buenos estudios, sigan estudiando. Nos vemos en clase.